La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más sangrientos de la historia moderna. Entre 1789 y 1799 los franceses y las francesas experimentaron cambios drásticos en el sistema social y político. Derrocaron un sistema monárquico construido sobre privilegios aristocráticos y eclesiásticos y trataron de sustituirlo por una visión más democrática de la sociedad. Pero cientos de miles de hombres, mujeres y niños en Francia pagaron con sus vidas estas transformaciones políticas y sociales. Aunque la mayoría de la gente asocia la violencia revolucionaria francesa con la guillotina, el derramamiento de sangre se produjo a lo largo de la revolución de diferentes maneras. La gente se atacaba en las calles, en las cárceles e incluso en las iglesias. Hombres y mujeres de la familia real, la aristocracia y la iglesia fueron asesinados por su asociación con la vieja orden. Los que tuvieron más suerte solo perdieron la cabeza. A medida de que la revolución avanzaba, las distintas facciones se enfrentaron entre sí. No había una única visión de un mundo postrevolucionario. Pero, ¿fue toda la Revolución Francesa un sangriento desastre? Bueno, en realidad no. La Revolución Francesa trajo consigo importantes cambios políticos y sociales que siguen siendo relevantes hoy en día. Los horribles relatos de la Revolución Francesa siguen teniendo el poder de conmocionar y perturbar incluso siglos después de su acontecimiento. Estos momentos se sitúan junto a las brutales rebeliones del siglo XXI, las cosas horribles hechas por la Iglesia Católica y los terribles métodos de tortura como aquellos momentos en la historia en los que el lado oscuro de la naturaleza humana quedó expuesto para que todos lo vieran. Aquella revolución no solo fue de libertad, igualdad y fraternidad, también tuvo algo de brutalidad. La mayoría de los historiadores señalan a la toma de Bastilla como el inicio de la Revolución Francesa. Por eso los franceses celebran el Día de la Bastilla como día festivo el 14 de julio. La Bastilla Saint-Antoine era una fortaleza prístina administrada por el Estado. Contenía armas, pólvora y un puñado de prisioneros. El 14 de julio de 1789 solo tenía 7 prisioneros. El comandante de la fortaleza, Bernard René de Launay, de 49 años, nació en la Bastilla en 1740, mientras su padre estaba al mando. En un trágico giro del destino, la vida de Delaunay terminó en la Bastilla. Ese fatídico día, una turba de plebeyos franceses se acercó a la fortaleza para requisar pólvora y armas. Aunque al principio Delaunay se mostró cordial con la chusma, las cosas se descontrolaron rápidamente. La turba atacó la fortaleza y asaltó, capturando a Delaunay y prometiendo escoltarlo fuera de la fortaleza. En contra de su promesa, la turba se volvió rápidamente violenta y comenzó a golpear y a apuñalar a Delaunay. Tras una brutal pelea, murió. La turba le cortó la cabeza y la montó en una lanza y desfiló por las calles de París. Fue el sangriento comienzo de la revolución. Después de que el rey Luis XVI y la reina María Antonieta sintieran el abrazo de Madame Guillotina, los revolucionarios arrojaron sus cuerpos en ataúdes, los depositaron en una tumba anónima y los cubrieron con cal virgen en el cementerio de Madeleine de París, junto a los restos de otros miles de víctimas de la guillotina. Aunque Luis y María Antonieta fueron los afortunados cuyos restos fueron recuperados y enterrados en la Basílica de Saint-Denis en 1817, otros miembros de la realeza no tuvieron tanta suerte. Parte del fervor antimonárquico de la Revolución Francesa significaba que la realeza, todos los miembros de la realeza, incluso los fallecidos hace tiempo, eran enemigos de la revolución, y su memoria debía ser destruida. Se atacaron todos los símbolos de la monarquía, lo que supuso sacar a relucir los cuerpos en descomposición de reyes, reinas y corteses. En julio de 1793, la desconsagración y destrucción de las tumbas reales se convirtió en un asunto oficial. Los revolucionarios desenterraron los cuerpos reales de la Basílica de Saint-Denis, donde la gran mayoría de la realeza francesa había sido enterrada durante siglos. A continuación, enterraron los restos en una fosa común, vertieron cal virgen sobre los cuerpos y luego los destruyeron. En toda Francia se desenterraron y enterraron los cuerpos así de la realeza, incluidos los de Enrique IV y Catalina de Médicis. Los cuerpos de los reyes ingleses como Enrique II, su esposa Leonor de Aquitania y su hijo Ricardo Corazón de León, todos ellos enterrados en la Abadía de Fontevraud, también fueron retirados y dispersados durante la Revolución. Los revolucionarios no se dirigieron exclusivamente a la realeza, incluso los asociados a esta.
como Diana Poitiers, la amante favorita del rey Enrique IV. Corrieron una suerte similar. La princesa de Lamballe es atacada en las calles de París. Los revolucionarios franceses atacaron todo el vestigio del antiguo orden, especialmente a los aristócratas estrechamente relacionados con la familia real. La princesa de Lamballe, amiga íntima de la reina María Antonieta, fue una de esas personas que se convirtió en una víctima de la furia antimonárquica de la revolución. María Luisa de Saboya nació en Turín el 8 de septiembre de 1749. En 1766, a la edad de 17 años, se casó con un miembro de la familia real francesa. Tras la muerte de su marido, se quedó con una riqueza considerable y empezó a entrar en los círculos más altos de la sociedad francesa. Rápidamente se hizo amiga de la futura reina María Antonieta, recién llegada a Versalles. María Antonieta era una extraña en su propia corte, por lo que se mantenía cerca de sus pocos amigos. La princesa de Lamballe era una de las pocas personas cercanas que pasaba mucho tiempo con la reina. Los críticos de la monarquía utilizaron la amistad entre las dos mujeres como arma. Afirmaron que la amistad era de naturaleza ilícita y prueba de la depravación de la reina. Cuando estalló la revolución en 1849, la princesa de Lamballe apoyó sin fisuras a la reina. Recibió en su salón a los miembros de la Convención Nacional. En 1791, viaja a Gran Bretaña para pedir ayuda a amigos poderosos para ayudar a la familia real a huir de Francia. Sin embargo, en el verano de 1792, la princesa de Lamballe es arrestada. Fue llevada ante un tribunal revolucionario el 3 de septiembre de 1792. Cuando se le presionó para que jurara lealtad a la revolución, se negó rotundamente, y la asamblea se lavó las manos y la arrojó a la calle, donde se había reunido con una multitud. Hay muchos relatos sobre la muerte de la princesa. Los historiadores no se ponen de acuerdo en una única versión. Lo cierto es que tuvo un final violento y su cuerpo fue profanado. Los revolucionarios enloquecidos ataron entonces su cabeza a una lanza y la llevaron por la celda de la reina, donde intentaron obligarla a besar la cabeza cortada de su querida amiga. No todos abrazaron el creciente radicalismo de la revolución a principios de la década de 1790. De hecho, toda una región del noreste de Francia se negó a someterse a los ideales de la revolución y a las nuevas políticas de descristianización, reclutamiento masivo y derrocamiento del orden social. Esta región de la Vendée sufrió graves represalias. Poblada principalmente por campesinos pobres y religiosos, la Vendée fue el principal escenario de un levantamiento masivo contra la revolución. Los civiles incluso lanzaron su propio ejército y se enfrentaron a las fuerzas revolucionarias en varias batallas sangrientas en el año 1793. A finales de ese año, los combates habían cesado más o menos, pero la venganza contra Vendée acababa de empezar. A principios de 1794, el gobierno inició una política brutal para castigar la religión. El general Louis-Marie Turreau desplegó sus tropas para atravesar la Vendée y masacrar a los hombres, mujeres y niños monárquicos que encontraron a su paso. También quemaron pueblos y quemaron la tierra. En total, murieron unas 170,000 personas en la Vendée. Aunque los detalles de la guerra de Vendée y sus consecuencias siguen siendo objeto de acalorados debates, lo cierto es que la revolución no solo representó al pueblo, sino que se volvió contra él cuando se resistió. Cuando la gente piensa en la Revolución Francesa, un periodo de unos 10 años, suele pensar en el periodo del terror, una fase de la revolución que duró algo menos de un año, de 1793 a 1794. Increíblemente, en ese breve periodo murieron unas 27,000 personas, unas 17,000 fueron ejecutadas y unas 10,000 murieron en prisión. Aunque la violencia en la revolución no empezó ni terminó con el periodo del terror, está claro que este periodo fue un momento excepcionalmente aterrador en la revolución. Y uno de los responsables de ello fue Robespierre. Maximilien Robespierre era un jacobino y creía apasionadamente en el terror. Aunque la guillotina fue adoptada por los reformistas revolucionarios moderados y los ilustrados que pensaban que daría un final rápido y suave a los criminales condenados, Robespierre y los jacobinos la utilizaron con entusiasmo. A su vez, al público le encantó, y guillotinar a los enemigos de la revolución se convirtió en un espectáculo público. El reinado del terror se cobró a docenas de víctimas, entre ellos la revolucionaria feminista Olympe de Gouges, el rey Luis XVI,
la reina María Antonieta, que según todos los indicados afrontó su destino con dignidad, y finalmente el propio Robespierre en 1794.